Antes, antes de comunicaciones, poder definir lo siguiente. A nivel de comunicaciones, podemos tener tres formas diferentes de transmitir, desde un panel de intrusión hasta un centro de monitoreo. Primero, a través de la más básica, que es IP, perdón, la más básica que es teléfono análogo, hago la referencia y hago énfasis, de pronto me han escuchado varias veces, análogo, es porque las líneas telefónicas hoy en día las están convirtiendo a digitales o IP. Estas digitales o estas IP no funcionan para el tema de intrusión. Solo funcionan las líneas que son análogas. Importante que tengamos en cuenta esto. O sea, las líneas convencionales más viejitas, esas son las que sirven para el nivel de intrusión. A nivel de estas líneas digitales, el problema es que como están convirtiendo de IP a análogo, en esa conversión se pierden mucho los tiempos de sincronización. Por eso es que estas líneas no sirven para todo el tema de alarmas. No hay una forma o no hay un estándar, porque estas líneas digitales, cada proveedor tiene su propio estándar, tiene su propia configuración. Entonces es muy difícil poderlos estandarizar a todos, porque a ellos les importa es tener voz, a ellos no les importa tener data por estos medios. Por eso es que estas líneas nos sirven para intrusión. Pero ¿qué sí podemos tener? Y si lo miramos de otra forma, una de las tendencias más grandes que se están generando a nivel mundial es el IP. ¿Por qué? Todo el mundo hoy en día, o la mayoría de la gente, o la mayoría de los comercios, siempre tienen ya Internet en sus oficinas. ¿Por qué? Porque el Internet hoy en día es lo que nos mueve. Sobre todo en estos temas de pandemia, el Internet tomó un valor más fuerte o sea, se adelantó en el mercado porque todo hoy en día se hace a través de Internet. O sea, no hay algo que se pueda hacer sin Internet. Esta certificación, antes, que digamos que me duele, porque antes me gustaba ir a Santa Cruz, me gustaba ir a La Paz, hacer estos entrenamientos, tener esa cercanía con la gente, que es muy chévere conocerlos, ya tengo varios amigos allá en Bolivia, pero ¿cuál es el tema? Las circunstancias nos cambiaron y nos obligó a hacer estos tipos de entrenamientos ahora virtuales. Y todo es a través de IP, que es el segundo canal. Entonces, si en una casa, en una oficina, yo ya tengo IP y tengo línea telefónica análoga, los dos van a funcionar exactamente igual a nivel de infraestructura, pero a nivel de transmisión, el IP es muy rápido, exageradamente rápido. Vamos a ver, ahorita vamos a poner a transmitir un panel, en mi panel que tenemos aquí, lo voy a poner a transmitir contra Toronto. Y vamos a mirar cuánto se demora entre que transmite a Toronto y se devuelve la confirmación vía IP. Eso por teléfono es imposible. Por IP es como si lo tuviera dentro de la oficina, muy fácil. El otro método, que es el inalámbrico, que digamos que en Latinoamérica sobre todo, este método es muy usado, que es el inalámbrico a nivel de celular. Celular que hoy en día tiene que ser 3G. Ya las redes 2G en muchos países se está descontinuando. O sea, ya si miramos, nosotros siempre vamos un poco atrás como latinoamericanos, pero en Estados Unidos ya están mirando cómo apagar 3G. Nosotros hasta ahora estamos mirando cómo apagar 2G. Entonces, digamos que el 2G en muchos países ya tienen fecha de cuándo van a apagarlo. El 3G todavía no hay ni siquiera pensamientos de apagarlo. Entonces, es importante que todos sus comunicadores que ustedes usen o ustedes adquieran, revisen que sean 3G. Por favor, no tengamos problemas en el futuro, porque de pronto Bolivia decide en 2 años apagar 2G y vamos a tener miles de problemas. Siguiente. Podemos tener en un panel de intrusión Neo en Pro los tres medios. ¿A qué me refiero? Ya por default viene embebido el teléfono. Podemos colocarle en Neo un comunicador dual, el cual va a servir para transmitir IP y celular, o podemos colocarle uno que sea IP o uno que sea celular o el dual. Hay tres comunicadores como tal que ya los vamos a ver cuáles son las referencias de cada uno. Los tres son totalmente, digamos que independientes, con programaciones totalmente independientes, pero son las mismas. ¿A qué me refiero? Que el IP del que solo es IP contra el IP que es dual es la misma configuración. Que el celular solo contra el celular que es dual es la misma configuración. En un panel Pro ya trae el teléfono y el IP dentro de la misma UAR. O sea, no tendríamos que colocarle un comunicador IP, sino él ya es IP
nativamente. Lo que sí podríamos colocarle es un módem celular que es 3G. ¿Listo? Entonces, miremos cómo funciona este tema rápidamente. Podemos tener varias arquitecturas. Esta es la arquitectura que a mí más me gusta. Cuando tenemos los tres medios, yo prefiero siempre que sea el panel recibe una condición de alarma, la va a transmitir por IP al centro de monitoreo. Dado el caso que el IP está caído, yo prefiero que el backup sea el celular, va por celular y transmite a la central de monitoreo. Pero dado el caso que se cayó tanto el IP como el celular, podría tener una tercera ruta que sería el teléfono y siempre vamos a llegar a la central de monitoreo. Digamos que esa es la forma correcta como se debería tener, aunque yo sé que hoy en día la línea telefónica cada vez son menos líneas telefónicas que se colocan, por eso es que casi ya la línea telefónica, por sí la tendencia a nivel mundial es todo IP. Sin contar que cuando tenemos transmisión IP, tenemos otro bonus track, que es que no tenemos costos adicionales. Por celular nos toca pagar una SIM card que tiene un costo mensual y este costo mensual pues nos afecta en nuestra economía. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Vamos a ver una terminología solo para entender conceptos y de pronto no les hablo tanto en un idioma entendible. Handshake. Handshake es cuando la receptora contesta, les va a decir al panel qué idioma o qué formato de comunicación usted habla para yo poderle entender. El kiss off es que cuando ya esa transmisión fue recibida, le está diciendo a la receptora, hasta luego, si tiene algún evento más, envíemelo o cuelgue la llamada. Número de cuenta es como el número de identificación de cada panel ante una central de monitoreo. Código de reporte es el evento como tal que envió el panel, un cierre, una apertura, bueno, un pánico, una alarma, bueno, etc. Es lo que va a enviar. Y los comunicadores alternativos son los comunicadores propietarios del panel NIO o del panel Pro. Entonces miremos aquí un ejercicio de cómo funcionaría esto de pronto un poco más visual. El panel, si llega a tener una condición de alarma, lo que va a hacer es que va a marcar un número telefónico que tiene programado como tal para llamar a un centro de monitoreo. Esa receptora que tiene esa línea telefónica configurada, lo que va a hacer es empezar a decirle, empieza a mandarle los handshake. Hey, ¿tú hablas CIA? Y el panel no le entiende y se queda callado. Entonces la receptora automáticamente le dice, hey, ¿tú hablas Conta ID? El panel dice, sí, mi formato de comunicación es Conta ID, empiezo a transmitir. Una vez el panel ya tiene ese enganche, le envía el código de reporte, un código de reporte que va a estar codificado en el digamos como en la trama, y la receptora lo va a recibir. Si la receptora, ese código está correctamente, le dice, perfecto, te voy a mandar tu keysoft, por si tienes otra señal, reenvíamela ya, o si no, cuelga. Y ahí es cuando el panel realmente cuelga la llamada. Eso digamos que es la forma gráfica de ver cómo es una secuencia de transmisión de un panel contra una receptora vía teléfono. Vamos a ver qué campos se necesitan programar. Entonces, campo 301. Vamos a ver acá, vamos a empezar a programar ya nuestro panel también. Vamos como lo hemos venido haciendo, vamos a ver tanto la presentación como la parte de configuración de nuestro panel. Listo. Vamos a poner aquí nuestra pantallita, nuestro panel. Listo. Perfecto. Vamos a programar. Cambiemos y programemos un rato con el teclado de iconos. Entonces, miremos nuestro teclado de iconos acá. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a transmitir es programar los números telefónicos que deben de estar programados en nuestra central de monitoreo. Claramente, la persona del centro de monitoreo nos tiene que decir cuál es el número telefónico de la receptora para que nosotros podamos transmitir. ¿Cómo hacemos? Entramos a programación, siempre revisamos que nuestro candado rojo quede encendido, entramos al campo 301. En el campo 301 va a empezar a titilar nuestro candado y entramos al teléfono número 1, que es el 001. En el 001 vamos a empezar a colocar los números telefónicos. En un teclado convencional
alfanumérico, vamos a tener FFFF. En un teclado de iconos, la F nos la va a mostrar en hexadecimal. En este caso, nos lo va a mostrar con del 1 al 4, que eso significa que tengo una F. Vamos a mirar en un teclado alfanumérico solo para que puedan entender esta partecita. Entonces aquí yo voy a entrar, asterisco 8, código instalador, campo 301, 001, y aquí les va a mostrar que estamos solo en letras F. Eso es digamos que esto nos está indicando que no tiene ningún número telefónico configurado. Perfecto. Entonces vamos a ir a mi campo 301, 001, y aquí tengo mi letra F. Entonces, mi número telefónico es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Terminé de programar mi número telefónico y le doy la tecla numeral. Aquí hay que tener en cuenta algo con respecto a la configuración de los números telefónicos. Los números telefónicos deben ir en orden. ¿A qué me refiero en orden? Si yo tengo 4 números telefónicos, yo debo programar el 1, el 2, el 3, el 4. Que yo solo tengo 2 números telefónicos, solo debo programar el 1 y el 2. Es obligatorio que siempre sea secuencial, no saltado como en Power Series. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Muchas veces he visto que me dicen, ingeniero, es que no me funciona el backup. ¿Y por qué no funciona el backup? Empezamos a revisar y es que lo pusieron en el 1 y en el 3 como en Power Series. Esto es para Power Series. Para Neo y para Pro siempre va a ir el 1 y el 2. Siempre en secuenciales. Los números siempre por lo general va a arrancar con la letra D. No se la borren. Esta letra D lo que va a indicar es que va a dar una pausa a que le dé el tono la línea telefónica para que el panel empiece a marcar los números telefónicos. Esto es bien importante porque a veces hay líneas que son bastante lentas y se demoran como en dar el tono. Digamos que dependiendo de las regiones o dependiendo de los sitios pasa esto. Por lo general hoy en día funciona muy rápido, pero todavía yo lo sigo viendo que sigue pasando. Entonces, no le borren la letra D, sino después de la letra D empiezan a colocar los números telefónicos. ¿Listos? Siguiente. Ya programamos los números telefónicos, vamos a los reportes de zona. Como tal, los reportes de zona, vamos a colocar estos más para, por ejemplo, un caso una vez, una central de monitoreo me dijo, hey William, necesito que no me mande restauraciones. ¿Cómo lo hago? Ok, una forma es entrar zona a zona y deshabilitar todas las restauraciones. Eso es una forma, ya dependiendo como nos guste, así se podría hacer. Entonces, si yo tengo 100 zonas, pues nos tocaría entrar a las 100 zonas y quitarle las restauraciones. Por default, siempre tiene todo habilitado. No se debería tocar este campo. Campo 308, códigos de todo lo que son de eventos generales. Campo 309, todo el tema de test y transmisión como tal. Todo eso ya viene habilitado, no hay que hacer absolutamente nada. Campo 310. En el campo 310 vamos a programar los números de abonado. Importante. Aquí vamos a programar el número de cuenta de nuestra central de monitoreo. Mire, yo en este caso no me acuerdo dónde quedé, pero me doy cuenta que está titilando el candadito. ¿Qué es lo que tendría que hacerle? Digitar un teclado, una tecla numeral, mi candado quedó en rojo y ya podría entrar a cualquier campo otra vez. Campo 310, voy a programar el número de cuenta en el 000, que es el primero que tenemos acá. En este 000 vamos a colocar el abonado, el principal, el de la partición número 1. Esto es como el número de identificación de nuestro panel. Vamos a poner, no sé, voy a colocar 5757. Digamos que va a ser el número de mi central de monitoreo. Una vez lo programé en el 000, voy a ir al 001 y lo voy a volver a repetir, 5757. Yo tengo 2 particiones programadas. ¿Se acuerdan que hicimos la partición 1 y partición 2? Tendría que entrar obligatoriamente a la 002 y también programar mi 5757. ¿Listo? Importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes habilitan 3 particiones, deben de habilitar los 3 números de cuenta. Si ustedes habilitaron 4 particiones, pero quiere que la 4 no transmita, pero las otras 3 sí, tienen que colocarle de todos modos en el 004 el número de la partición, o si no, no les va a comunicar. Es mandatorio que por cada partición que ustedes habiliten, deben habilitar el número de partición, o sea, colocarle un número de cuenta. Así sea uno errado o el mismo, no importa, pero deben de ponerlo. Si no, su panel no va
a comunicar. ¿Listo? Importante que lo tengamos en cuenta acá. Siguiente, campo 311. En el campo 311, que es para la partición número 1, van a programar los eventos de transmisión de alarma, sabotaje y armados y desarmados. Igual que en los Power Series, los armados, y esto no es un tema de DCC, sino todas las fabricantes, los armados y los desarmados no están habilitados, siempre vienen deshabilitados por default. ¿Por qué? Nosotros en Latinoamérica somos los únicos que usamos armados y desarmados. Del resto del mundo nadie utiliza reportes de cierres y desarmados. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? Entro al campo 311 y empiezo a revisar. Si yo programé dos números telefónicos, aquí debería estar el 1 y el 2. Solo lo prendo y perfecto. Campo 002, prendo el 1 y el 2. 003, para cierres y aperturas, aquí no viene habilitado ninguno, lo que les decía. Entonces, lo que hago es prenderlo. Si tenía 4 números telefónicos, debe haber prendido del 1 al 4. Importante que lo tengamos en cuenta. En el caso que yo tengo dos particiones, me salgo del 311, entro al 312 y hago exactamente lo mismo. 001, 002 y 003, habilito el 1 y el 2, que fueron los dos números telefónicos que yo programé. Me salgo de acá, perfecto, así. Si tengo 8 particiones, del 311 hasta el 318, tuve que haberlo habilitado. Deme un segundito, por favor. Andrés, ¿aló? Listo, 311 hasta 318, dependiendo de las particiones. Voy a cambiarme de teclado para que lo podamos ver un poco más gráfico, este tema de las particiones, que este sí es bien importante, este tema de que entiendan el tema de habilitar habilitar las particiones para reporte de cierres y aperturas. Entonces, por ejemplo, campo 311 nos va a decir que es la partición número 1 y aquí vemos alarmas y restauraciones, tamper y cierres y aperturas. Acuérdense que habilitamos el 1 y el 2, vemos el 1 y vemos el 2. O sea, aquí ya podemos identificar que está bien configurado mi reporte de cierres y aperturas para mi centro de monitoreo. Igual forma, campo 311 para la partición número 1, 312 partición 2, 313 partición 3, y así sucesivamente, todas las particiones que tengamos debemos de habilitarlo. Campo 350, formato de comunicación. Importante, todos los paneles NIO y los paneles PRO solo tienen dos formatos de comunicación, que son ContID y CIA. Es importante que lo tengamos en cuenta, solo estos dos formatos, que son los dos formatos mundiales estándar que existen como tal para reportes de central de monitoreo. Tanto para los paneles como los software de monitoreo son los dos formatos que siempre traen dentro de sus librerías. 377, variables de comunicación. Entonces, entramos a programación. 377. Aquí voy a centrarme solo en el test, la forma de programar el test. Entonces yo entro al 003, en el 377, y aquí, por ejemplo, le puedo colocar 001. Que es, en el 001, cuando le coloqué, me quedó test diario. Esto tanto para Neo como para Pro es igual. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Después de que le programo el ciclo, voy a ir a programarle la hora. Entonces, la hora la voy a poner, por ejemplo, a las 02:36. Yo siempre programo horas en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque es cuando las receptoras están más libres y pueden recibir mayor cantidad de eventos. Importante, no es que se graben una hora y todos sus paneles le pongan la misma hora. No, esas horas deben de ser totalmente aleatorias
al panel. No puede ser una misma hora para todos los paneles. Tienen que ser horas totalmente diferentes o si no van a congestionar las líneas telefónicas y empiezan los problemas de comunicación. Entonces, me preguntaban por ahí, hey William, yo necesito que mi test quede programado en horas. ¿Cómo hago? Entro al campo 022. En el campo 022, perdón. En el campo 022 voy a ir a la opción 4 y aquí me dice test en horas. Lo habilito y mire qué pasa ahora en el campo 377, opción 003. En la opción 003 ya no me aparece que está en días, sino me aparece que está en horas. Automáticamente, con que yo le cambie en el 022 opción 4, ya automáticamente mi ciclo cambió a horas, de días a horas. No, William, es que yo necesito que me transmita cada 30 minutos. ¿Cómo lo hago? Ok, podemos ir al campo 025. En el 025 vamos a la opción número 3 y lo habilito. Miren qué pasa cuando yo lo pongo en el 377. En el 377, en la opción 3, ya mi ciclo de test pasó a minutos. ¿Cómo lo haría para que me quedara cada 30? 0, 30. Y ya me quedo cada 30 minutos. Mucho ojo, yo he visto muchos problemas de que a veces habilitan y no se dan cuenta que su ciclo era diario y le ponen minutos. Automáticamente la prioridad siempre va a ser minutos. Le siguen las horas y le siguen los días. O sea, si ustedes, sin necesidad de tener que habilitar horas, ya automáticamente se habilitaron minutos, la prioridad va a ser minutos. Entonces, mucho ojo, porque si aquí lo tenían en 001 y le habilitaron minutos, cada minuto le va a estar transmitiendo una señal. Y si tienen línea telefónica, pues ya imagínense en la cuentica cómo les va a llegar. Siguiente, y esta es bien importante, y aquí es donde voy a poner un paralelo, solo para que vean lo siguiente. En Neo, que este es el único campo que es diferente de Neo a Pro, en Neo, el 382 se utiliza para la parte de comunicaciones. En Pro, no, es el 3. Entonces, la presentación que tengo a mano izquierda de la pantalla, esta es para Neo, donde el 382, la opción 5, es la que me habilita el comunicador. En Pro, el 382 opción 5 solo se utiliza para alar.com. Son diferentes los campos. Mucho ojo acá, que este es el único campo que cambia. 382 solo sirve para Neo. En el campo 382 es para alar.com en los paneles Pro. No sirve. ¿Cómo se habilita en Pro? Es en el campo 383, que ya lo vamos a ver cómo es el campo que se habilita la opción 3 y la opción 4 para IP o celular respectivamente. En Neo, en la opción 382, opción 5. Tengamos en cuenta esto, por favor. 384, y esto se aplica para los dos paneles. 384, vamos a tener lo siguiente. 384 es, por ejemplo, si yo tengo 4 números telefónicos, es decirle cómo va a ser la ruta. Cómo yo le digo, por ejemplo, quiero que el teléfono 1 lo marque. Si el teléfono 1 no marcó, marca el teléfono número 2, al número 3 y así sucesivamente. Miremoslo acá. Entonces, campo 384 va a ser la opción 1, siempre va a estar deshabilitada por default. La opción 2 nos está diciendo teléfono 2 va a ser el backup del teléfono número 1, teléfono 3 va a ser backup del teléfono número 2 y 4 va a ser backup del teléfono número 3. Si yo tengo 4 teléfonos y yo quiero que los 4 sean
que los 4 sean backup de los 4 teléfonos, lo que yo tengo que hacer es prender 2, 3 y 4. Si yo prendo los 4, perdón, si yo prendo del 2 al 4, van a ser backups todos los números telefónicos. Aquí también es donde yo empiezo a definir, es que tengo que transmitir a 2 centros de monitoreo. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Teléfono 1, apagado. Teléfono 2, encendido. Teléfono 3, apagado. Teléfono 4, encendido. ¿Qué es lo que acabé de hacer aquí? Ya tengo teléfono 1 y 2, o sea, transmitiendo a una central de monitoreo. Teléfono 3 y 4, transmitiendo a otro centro de monitoreo. Y cada uno va a tener un backup. Entonces, el 2 va a ser el backup del teléfono número 1, el 4 va a ser backup del número 3. Esa es la manera como yo puedo tener, independiente de la transmisión, a 2 receptoras totalmente independientes. ¿Cómo puedo dividir ese tráfico de una manera adecuada? Así de sencillito voy a poderlo de hacer. 384. Siguiente, si lo miramos de cómo se hace a nivel de transmisión de datos, si lo queremos ver cómo se configuraría un panel en ContID, sería de la siguiente manera. Campo 300, 001 al 4 en 01, por default ya viene configurado todo en 1 para que sea línea telefónica. Campo 301, del 1 al 4, los teléfonos que yo tenga dependiendo de la capacidad. Campo 310, 000 al 08, dependiendo de la cantidad de particiones que yo tenga. Campo 350, el 1 al 4 en 03 para que todo me transmita en ContID. Si yo quiero que sea SIA, 300 del 1 al 4 todo en 1, del 301 del 1 al 4 los números telefónicos, 310 del 000 al 1 dependiendo de la cantidad de particiones que yo tenga y 350 del 1 al 4 todo en 4. ¿Por qué aquí no aparece del 1 al 8 como aparecía en ContID? Porque en SIA él entiende que si la partición, si el número de cuenta 0 y el 001 están habilitados, todos los números de cuenta van a ser iguales. Entonces lo podrían dejar. Ahí hay gustos, lo pueden dejar solo con ese y automáticamente él va a entender que todas las particiones van a ser el mismo número de cuenta. Hay otros amigos que prefieren programar el mismo número de cuenta en todas las particiones. ¿Los dos están bien hechos? Sí, ya depende, son gustos como tal. Listo. Preguntas, dudas para ver la parte de comunicaciones y arrancamos con la parte de comunicaciones telefónicas y arrancamos con la parte de comunicadores. Listo, vamos a ver. Entonces, preguntan, la BE, ¿cuándo la utilizo en una programación de la línea telefónica? Entonces, vamos a devolvernos un momentico aquí en la presentación para que lo podamos ver un poco más gráfico, como para qué servirían estos dos. Estos son opciones que se le pueden dar a las líneas telefónicas, por ejemplo, para tener como pausas como tal. Por decir algo, la letra B es darle un asterisco. Entonces, yo necesito, por ejemplo, esto se utiliza mucho cuando a veces se tienen PBX que toca darle un asterisco o toca darle un numeral. Si toca darle un numeral, le vamos a poner la B o le vamos a poner la C. Si queremos que sea la detección de tono, o sea, hasta que la línea de tono empieza a marcar, es la D. La E es una pausa de 2 segundos, que apenas antes de empezar a marcar el panel de 2 segundos y empieza a marcar. Y la F es fin de número telefónico, es por ejemplo, en algunos PBX toca colocarle esa F al final, indicándole que no va a haber más dígitos para que empiecen a marcar. Es como decirle, hasta aquí es el número, ya marca. Por ejemplo, son centrales muy antiguas que utilizan eso, el resto casi ninguna la utiliza. Siguiente. ¿Cómo se puede crear otro número de cuenta en la segunda partición a final de diferenciar las oficinas del centro del mismo edificio? Ok. En el campo 310, en el 310, en el 001, 002, 003, desde el 1 hasta el 8 o del 1 al 32, dependiendo pro, pueden ustedes colocarle el número de cuenta que ustedes quieran. Puede ser el mismo número de cuenta, que ya hoy en día la mayoría de los software de monitoreo lo reconocen, porque en el formato de comunicación ya trae de qué partición es, o dos, van a poder tener
números de cuenta totalmente independientes. Ya esto depende de lo que ustedes quieran trabajar. Se puede utilizar las dos formas, o números de cuenta independiente o número de cuenta igual. Lo único es que el software que va a recibir las señales es el que va a identificar si tiene la partición de por sí. Si usted le pone números de cuenta diferente, pero en el software reconoce el número de la partición, digamos que pueden utilizar, no sé, 5758 y en el software del monitoreo les va a llegar que la 5758 es de la partición número 2. ¿Cómo hago para reportar 4 reportes al día, Efraín? ¿Será test? Si son test, tendrás que programar por horas y por hora le puedes programar cada 6 horas como tal. Si ese es el reporte que me estás diciendo. Ahí sería por horas y 6. Ya no serviría en minutos, sino tocaría en horas. Esto solo lo podemos hacer con los Power Series actuales o NeoPro. Ok, acá hay una pregunta bien interesante de José. No lo hemos visto. José pregunta, respecto a los envíos de reportes por paneles IP, ¿en la receptora se puede configurar y habilitar 2 WAN? Sí, claro, porque los comunicadores de Neo y de Pro tienen 2 direccionamientos IP. Entonces ya como tal, yo podría apuntarle a la IP número 1, a la IP número 2. Ahí que lo que nos tocaría hacerlo, ahorita ya lo vamos a ver. Ustedes pueden independizar que reporten la IP 1, la IP 2 de manera independiente, que eso ya lo vamos a ver. En caso de IP, ¿se puede tener una IP pública para reportar a la central de monitoreo? Sí, claro. Tenemos que tener una IP pública obligatoriamente para poder tener el reporte. Aunque todos los comunicadores de DSC actuales pueden reportar a un DNS. ¿Qué es un DNS? Ya hoy en día venden nombres, no sé, voy a colocar algo, alarmaspiñeros.com. En ese es un DNS, que es como un nombre que está hosteado en la nube. Es como cuando ustedes digitan google.com. Ese es el host como tal, pero debajo de ese nombre hay direcciones IP atadas. Entonces, muchas empresas de monitoreo, por ejemplo en México, donde ya las direcciones públicas no las entregan, ya son prohibidas entregarlas, allá lo que tienen son hosts y le dicen, este mes vas a tener la dirección IP tal, le puedo mantener esa dirección IP pública por un mes. Al mes se la cambian. En el momento que se la van a cambiar, le dicen, le voy a asignar tal dirección IP o revise cuál dirección IP tomó y lo que hacen es que al DNS le cambian la dirección IP que estaba apuntando y le ponen la nueva dirección IP. Entonces, todos los paneles siguen reportando porque ellos no ven direccionamiento IP, sino ellos lo que están viendo es un nombre como tal. Entonces, siempre van a ver alarmas piñeros y no van a ver nada más, no van a ver ningún direccionamiento IP. Estas son las dos formas que podrían trabajar. Pero si tenemos que trabajar a lo clásico, obligatoriamente tenemos que tener un IP público. ¿Se puede reportar eventos del sistema TS, fallos de energía, baterías a una receptora y eventos de alarma u aperturas a otra receptora? ¡Wow! Déjame pensarlo. Yo puedo reportar. No, yo podría discriminar entre alarmas, sabotajes y aperturas. Los fallos siempre los va a reportar a las receptoras que tenga habilitadas. No hay forma de reportarlo a una o a la otra, pero lo que sí son alarmas, sabotajes y cierres y aperturas, sí lo podría hacer. Por ejemplo, a una receptora reportar alarmas y sabotajes y a otra solo reportar cierres y aperturas, sí lo podría hacer sin ningún inconveniente. Veo que ya no hay más preguntas. Arrancamos con la parte de comunicaciones. En la parte de comunicaciones, vamos a ver que es igual, tanto para NIO como para Pro, es exactamente el mismo tema. Aquí estoy colocando un paralelo de las dos presentaciones de Neo y de Pro. Entonces, vamos a verlas, qué es la diferencia. Entonces, primero, vamos a tener la diferencia de los comunicadores que maneja cada panel. A mano derecha van a tener Pro, a mano izquierda van a tener NIO. Los NIO van a tener 3 comunicadores, que son los 3G2080, las TL280 y las TL280 3G, que son comunicadores. ¿Qué es un comunicador? Es un dispositivo adicional que hay que colocarle al panel.
En el Pro, ya la parte IP lo trae y solo habría que colocar un comunicador 3G 9080, que es el comunicador celular que le serviría a nuestro panel para poder transmitir como tal. Entonces, si lo miramos de otra manera, Neo podría llegar a recibir hasta 3 comunicadores totalmente independientes. Solo celular, solo IP o el dual. Pro solo tiene uno, que es el celular, porque ya el resto ya lo tiene embebido. Entonces, Neo, vamos a adelantarnos un poquitico con Neo y ya miramos Pro. Neo, siempre los comunicadores se tienen que conectar en el PCLink número 2. Es obligatorio conectarlo en el PCLink número 2. Si los conectamos en el PCLink número 1, el comunicador no funciona. Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todos los cables tienen un cablecito de indicador de color rojo y en las borneras también vamos a tener obligatoriamente este cablecito de color rojo. Vamos a verlo cómo se conecta. Claramente el panel debe estar apagado. Segundo. Listo. Entonces, vamos a tener nuestro comunicador. Vamos a hacer acá una cosa antes de llevarlo al panel. Entonces, yo veo mi comunicador. Aquí en la parte inferior dice PCLink y aquí dice red. Ahí lo que yo voy a llevar es mi cable, que es este que tiene 4 hilos blancos y uno rojo. El cable rojo lo voy a colocar orientado a donde dice red. Lo conecto y listo. Ahora, en el otro extremo voy a tener exactamente lo mismo. Entonces voy a llevarlo a mi panel y en mi panel lo voy a conectar. Igualito, de la misma manera. Entonces, obligatorio, acuérdense, PCLink número 2. Aquí en mi PCLink número 2, segundo, corremos este cablecito para que no nos haga estorbo. Vamos a ver nuestra board, PCLink número 1 y PCLink número 2. Si le hacemos un acercamiento, vamos a poder ver que aquí dice red, o sea que mi cable debería estar orientado en esa bornerita que dice red. Lo voy a conectar. Y ya quedó el rojo conectado orientado a la palabra red. Mi comunicador ya se va a encender apenas prenda mi panel y listo. Ahí ya se encendió y listo. Esperamos a que se encienda el comunicador. Mientras tanto vamos viendo los campos de programación. Listo. Ya conectado el comunicador, ya estamos casi que al otro lado. Entonces, vamos a ver en el comunicador de Neo, vamos a tener 4 LEDcitos. Estos 4 LEDs lo que nos van a indicar es el nivel de señal, el nivel de fallas o si está o no está conectado o si está transmitiendo. Vamos a empezar con los verdes. Los verdes lo que nos van a indicar, si los 2 verdes están encendidos, es que yo tengo full de señal, como si yo en un celular tuviera 5 barras de nivel de señal, el full de nivel de señal. Si yo tuviera uno prendido y uno apagado, lo que voy a tener es que es como si tuviera 4 barritas de señal. Si yo tengo uno encendido y uno apagado, lo que voy a tener es 3 barritas. Entonces, esos son como los 3. Prendido totalmente, prendido parpadeando y prendido y apagado. Esta es la forma que yo puedo saber si mi nivel de señal es bueno o regular. Si me preguntan, bueno, hay una opción adicional que sería parpadeando y apagado. Ahí lo que tendrán son problemas. ¿Por qué? Porque el nivel de señal es tan bajo que van a tener una cantidad de problemas gigantes como tal y no les va a funcionar. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo serían los LED verdes? A nivel de señal de celular, debería ser mínimo prendido y titilando o parpadeando. De esta manera, yo ya tengo como 4 barritas como tal. Ese para mí es el más bajo. La forma correcta siempre sería que tener prendido y prendido, que es el full de señal del comunicador, lo que me va a poder indicar que voy a tener menor cantidad de problemas, o sea, que va a quedar mejor configurado. Vamos a tener también uno amarillo. Ese amarillo lo que nos va a indicar es la cantidad de errores que yo tengo. Empieza a titilar varias veces, se apaga y sigue titilando. Entonces, por decir algo, si me titila 2 o me titila 12 veces, puede ser un problema de ¿qué? Que el panel estaba encendido y yo prendí el comunicador posterior o sea, lo conecté con el panel encendido. O 2, no está configurado.
Por eso puede ser que me da 2 fallos o 12 fallos. Solución. Reviso en el campo 382, opción 5, que es para Neo. Está encendido el número 5. Si está encendido y sigue la falla, lo que hago es que apago el panel, que se apague claramente el comunicador, lo vuelvo a encender para que el panel encienda al mismo tiempo el comunicador y se sincronicen entre ellos dos. Solución. Siguiente. 5. Si me titila 5 veces, es que el celular tiene problemas, o bien sea que la SIM card no está conectándose con la red celular o que la SIM card tiene problemas. 6. Que no tiene conexión o salida a internet. 7. Que tengo un problema de receptora. Este problema de receptora se puede dar por 2 situaciones. La primera, que la receptora no esté disponible, que en la mayoría de los centros de monitoreo la probabilidad es muy, pero muy baja. O 2, es que la SIM card no tiene datos o el cable de Ethernet no tiene salida a internet. Esas serían las 2 opciones que ustedes pueden llegar a tener. Siguiente, el rojo. El rojo va a tener la siguiente condición. Si está apagado, es que tiene conectado un cable de red a un switch. Si está prendido, no tiene cable de red. Y si está titilando, está transmitiendo. Esas son las 3 formas que vamos a saber cómo este lexito rojo nos indica cuando tenemos un cable de red, o si no tenemos cable de red, si lo vamos a tener en un celular y nos va a indicar que está transmitiendo. Esa sería la forma correcta. Entonces, ahí ya vamos a poder tenerlo. ¿Listos? Siguiente. Vamos a ver ya la diferencia de programación. En un Pro, digamos que... Bueno, aquí me acabo de dar cuenta de una cosa que debería ser la forma correcta de tenerlo. Bueno, ok. Vamos a mirar cómo se programa tanto en un panel Neo como en un panel Pro la forma. Entonces, primero, siempre tenemos que seleccionar qué ruta de comunicación vamos a utilizar. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos tener IP, podemos tener celular o IP, si queremos un comunicador IP, un comunicador dual, podemos tener comunicador dual, va a transmitir IP, va a transmitir celular, un comunicador IP, solo IP, un comunicador celular, solo celular, y podemos tener estas rutas de configuración. ¿A qué me refiero? Yo en un comunicador IP o en un celular solo le podría dar dentro del campo 300 opción 001, 02 y él automáticamente lo va a definir. Si es un comunicador dual en un panel Pro, yo podría tener IP y le pongo el modo en celular, podría tener las 2 rutas. Cuando le pongo el 02, automáticamente el comunicador lo que va a hacer, o mejor, el panel, se va a conectar con el comunicador y le va a decir por dónde puede salir a transmitir. Y el comunicador por IP, por celular, automáticamente sale la ruta de comunicación y no hay que hacer nada más, sino él automáticamente prioriza cuál es el que está respondiendo primero. Entonces, esto digamos que es la mejor forma de configurarlo. Pero miremoslo si solo lo vamos a hacer a nivel de IP. Si solo vamos a hacer a nivel de IP y no tenemos sino solo IP, ¿le podríamos dejar el 2? Sí, sin problema. Lo único es que pues él nunca va a encontrar un celular para poder transmitir, pero pues lo pueden dejar. Como estándar, yo siempre prefiero dejarlo como 02, pero ustedes podrían dejarlo como 03, que es para enrutar la dirección IP1, como 04 para enrutar la dirección IP2. ¿A qué me refiero con IP1 con IP2? Los comunicadores pueden transmitir a 2 receptoras o backup o simultáneo. Entonces, si ustedes, por decir algo, quieren transmitir a un centro de monitoreo y tiene la dirección IP1 y quieren transmitir a otro centro de monitoreo que tiene la dirección IP2, ustedes se la podrían colocar al comunicador. Yo quiero priorizarlo para poder tener, no sé, transmisión en backup, que si mi centro de monitoreo 1 no responde, automáticamente vaya al 2. Eso lo pueden hacer y les podría funcionar hasta con el 02 o independiente. Ya depende como ustedes lo quieran hacer. Si yo quiero colocarlo independiente, tendría que colocar en el 001, 03 y en el 002, 04 para que me transmita tanto la IP1 como la IP número 2 y podamos tener la salida. Ya depende como ustedes lo quieran tener.
Campo 310, números de abonado, 350 el formato de comunicación, y aquí está el único cambio que tiene un panel Neo versus un Pro. En Neo, el comunicador se habilita en el 382 opción 5, en Pro se habilita en el campo 383 opción 3. Importante, ahí sí como decía mi profesor de la universidad, pregunta de examen, mucho ojo porque esa es de los campos que cambian. 382 opción 5, 383 opción 3 para Pro. De resto, es totalmente igual. Vamos a esconder esta y vamos a hacer la programación. Entonces, vamos a entrar al campo 300, receiver 1, vamos a ponerlo como 02 y vamos a chequear que se nos haya quedado bien. 01 quedó como 02, que quedó automático, perfecto. Siguiente campo, 310. El número de abonado, ya los habíamos programado, perfecto. Partición 2, perfecto. Campo 350, formato de comunicación, lo quiero bajar en CIA, entonces no tengo que programarlo. Y campo, como es un Neo, tengo que entrar al campo 382 y habilitar la opción 5. Me reviso aquí que está habilitado, perfecto. Listo, ya quedó habilitado mi comunicador Neo como tal. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos al comunicador. Vamos al comunicador y los campos del comunicador son los siguientes. Entonces, ya puedo entrar al campo 851 y ya puedo entonces, si yo quiero mi comunicador, lo primero que yo voy a hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Reiniciarlo o llevarlo a valores de fábrica. 999, 851, 999. Segundito, salgo de programación por si no ha tomado el cambio. Sí, no había tomado el cambio y por eso era que estaba. Entonces vamos a ver 851, 999. Y aquí está el secreto. Siempre que en un comunicador Neo ustedes lo van a llevar a valores de fábrica, siempre tiene que estar aquí el 99. Nunca les puede decir código instalador. Si les dice código instalador, ustedes están en otro lado. En el comunicador, para llevarlo a valores de fábrica, les aparece 99. Le dan 00 y listo. Ya llevaron a valores de fábrica, se salen. El comunicador, no sé si se dieron cuenta al final que prendieron los dos LEDcitos y ahí se va a apagar. Cuando se apaguen, es que ya se llevó a valores de fábrica nuestro comunicador. Eso es de la forma como yo sé que sí me tomó el cambio. En Pro, fácil, cuando ustedes llevan el panel a valores de fábrica, también llevan el comunicador a valores de fábrica. Entonces, hacen, así como dicen, combo, 2 en 1. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar para Neo y para Pro, cuando ustedes lo llevan a valores de fábrica, ya automáticamente ya está en DHCP. Pero si ustedes quieren utilizar direccionamiento IP fijo, también lo podrían hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a configurar direccionamiento IP fijo para que lo veamos cómo se hace. Entonces, entramos a programación. Una vez entramos a programación, campo 851. Importante, todo lo que tenga que ver con comunicaciones es campo 851. Todo lo que tenga que ver con sensores inalámbricos, 804. Hay que aprendernos esos dos campos siempre. Entonces, 851, vamos a programar direccionamiento IP 001. En el 001 vamos a programar la dirección IP. No sé, mi director de TI dijo que la dirección IP es 192.168.1.15. Ojo, cuando los datos son de un solo dígito, como el 1, yo tengo que llenarlo con ceros. 0, 0, 1. El 15, 0, 15. Se va a salir, lo que me indica que ya quedó bien programado. Si no se sale de programación, es que mi dirección IP quedó mal. Yo siempre soy de los que reviso si me quedó bien. 192, 168, 1, 15. Perfecto. La máscara por defecto siempre viene en clase C o /24. 255, 255, 0. Perfecto. Campo 03, vamos a programar el gateway. En el gateway voy a programar
La misma dirección, pero terminada en 1. 192.168.001.001. Perfecto, ya quedó programada. El DNS, voy a programar la misma dirección, o ustedes pueden programar los DNS de Google, pero esto ya depende de la configuración de la red. Entonces yo voy a programar, por ejemplo, programemos los DNS de Google, 008, 008, 008, 008. Perfecto, ya quedaron programados. Entonces, para que me tome estos cambios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle 999, reviso que me haya quedado el 99 y aquí le doy 55. Ojo, no le vayan a dar 00 porque llevan otra vez a valores de fábrica el comunicador. Y ya con esto me toma los valores que le acabo de digitar. Importante, esa es la forma como se programa la dirección IP. Siempre, acuérdense, tendremos que pedirle a TI 4 datos. Dirección IP, máscara, gateway y DNS. Son obligatorios. Si no nos entregan estos 4 campos, no nos va a funcionar para transmitir con direccionamiento IP estático. ¿Listo? En mi casa, mi router no tiene la opción de direccionamiento estático, lo tiene deshabilitado, me toca ponerle DHCP. Pero entonces, muchas veces llegan y dicen, hey William, lo que pasa es que yo ya tengo configurado todo, ¿cómo hago para cambiarlo de IP fija a DHCP? Muy sencillo. Entramos a programación, 851, y lo que hacemos es que los mismos campos, dirección de IP 001, todo le colocamos 000. Y ya con esto, lo que estamos llevando a DHCP. Campo 003, también lo cambiamos todo a 00. Si ustedes me preguntan, hey William, ¿qué recomienda para las casas o las residencias? Yo siempre prefiero que en las casas sea DHCP y no sea IPs estáticas. ¿Por qué? Bueno, en este caso ya terminé de cambiar mi dirección IP 55 para que me tome los cambios. ¿Por qué en las casas siempre recomiendo que sea DHCP? Porque muchas veces los proveedores de internet, cuando tienen problemas, lo que ellos hacen es reiniciar el segmento y toman otro segmento. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran una dirección IP fija en una casa? Automáticamente cuando hagan este reset de segmento, pues nos va a generar el problema de que el IP se perdió y tendríamos que ir a la casa solo a cambiar la dirección IP. Entonces, al ponerle DHCP, pues esto nos va a servir y no vamos a tener este inconveniente. ¿Listos? Importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a ver qué se necesita ahora para programar hacia una central de monitoreo. Yo les había dicho que íbamos a programar o íbamos a transmitir a mi central de monitoreo, o más que mi central de monitoreo, a mi receptora que yo tengo en Toronto. Entonces vamos a conectarnos. La dirección IP en la cual se tienen que conectar, o la página que ustedes pueden llegar a visualizar, es www.dcc.com/iptesting. Oh my God. www.dcc.com/iptesting. Esta es la dirección IP o esta es la página donde ustedes pueden conectar y pueden hacer pruebas. Importante, es solo para hacer pruebas. ¿Por qué? Esta página la ve todo el mundo, pero nadie hace nada. Literal. Todo el mundo hace pruebas en esta página. Entonces, si ustedes dejan transmitiendo aquí, nadie les va a ver absolutamente nada, porque esto solo es para hacer pruebas. ¿Qué yo hago antes de revisar, antes de empezar a hacer pruebas? Reviso que mi número de cuenta no esté aquí, porque si no, si de pronto ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, mira, acá hay uno cerca, el 5454. No sabríamos si las pruebas son de nosotros o las pruebas son de otra persona. Como les dije, esta página, todo el mundo hace pruebas, entonces mucho ojo con eso. Entonces ya tengo la dirección IP, 74.216.237.14.3061. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro panel. Listo. Entonces, campo 101, número de cuenta. Entonces, entramos a programación. Acuérdense en 851 porque es comunicaciones del comunicador, valga la redundancia. Campo 101, vamos a colocar 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el número de abonado en 4. 57, 57. Se salió. Perfecto. Campo 103. Van a colocar la dirección IP.
que era 074, 216, 237, 014. 104, el puerto. 0F5, perfecto. Aquí hay que tener en cuenta algo. En Neo, siempre que los puertos son hexadecimales. En Pro son decimales. ¿A qué me refiero con esto? El 0F5 es el valor hexadecimal del puerto 3061. En un Neo siempre tienen que ingresar 0F5. O bueno, la conversión de hexadecimal del puerto que ustedes estén utilizando. En un Pro van a colocarle 3061. ¿Por qué? O bueno, o 03061. Esa es una de las formas que ustedes pueden identificar el puerto. Si es de 5 dígitos, es decimal. Si es de 4, como en este caso, es hexadecimal. Neo, hexadecimal. Pro, decimal. Importante que tengan en cuenta eso. Perfecto, está bien. Y ahora ya programé todo y mi comando de reset. 999.55. Ya se reinicia. Vamos a colocarle el cable de red al comunicador para que transmita. Importante esto. No he dicho en Pro que también toque hacer el 999. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Automáticamente, cuando ustedes se salen del 851, el panel reinicia el comunicador. Siempre que ustedes entren en el 851, él automáticamente entiende que tiene que reiniciar la parte de comunicaciones y no es necesario digitarlo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, que va a conectar el cable de red. Una de las cosas que ustedes tienen que revisar siempre que conectan el cable de red es que el LEDcito rojo se apaga. Si se apaga el LED rojo, el cable de red está funcionando. O por lo menos a nivel de red local, funciona. ¿Listo? Esperamos unos momenticos que tome cambios y podemos mandarle una emergencia médica. A veces demora un momento mientras que toma los cambios del cable de red. ¿Qué recomiendo siempre? Ojalá que el cable de red esté conectado antes de que lo reinicien para que el comunicador valide y se reinicie y tome el direccionamiento IP más rápido. Importante, y este campo se me olvidó mencionarlos y voy a colocarlo de una vez dentro de las dos presentaciones y se las voy a cambiar. Una de las cosas que siempre me he dado cuenta y que a veces falla es, en este caso, no nos va a comunicar. Y les voy a decir por qué. Voy a colocar aquí el arreglo de una vez para que lo vean cuál es el arreglo. Vámonos acá. Revisar campo 301. ¿Por qué revisar el campo 301? Muchas veces en el campo 301 le colocamos un número telefónico y no nos acordamos que tenemos que cambiarlo. Entonces, ¿a qué me refiero eso? En el número, nosotros hicimos una prueba y la prueba fue que cuando le pusimos el número telefónico, vimos cómo se configuraba el número telefónico. Entonces, ¿pero qué nos revisamos? Revisar que lo hayamos quitado. Entonces, campo 301. Vamos a programación. Campo 301, 001. Aquí no debería tener ningún número telefónico. ¿Cómo lo elimino? Me paro en el primer dígito, asterisco 6. Siempre que yo tramito con comunicadores, bien sea los de Neo o bien sea los de Pro, siempre debe estar el número o la ruta que yo escogí. En este caso, me devuelvo si quiere para que lo veamos. Campo 300. Yo escogí la ruta número 1. Por eso aquí colocamos Alcon Auto o comunicador alternativo automático.
Entonces yo tengo que mirar que ese mismo número o esa misma ruta en el 301, phone number 1, no tenga nada programado para que nos transmita. Salimos de programación, mandamos una médica y quiero que vean qué pasa cuando mando una médica. Va a sonar y enseguida va a sonar varios pitos largos, indicando que ya transmitió la señal. No sé si alcanzan a escuchar ese tu. ¿Ese qué significa? Que ya fue a Toronto, volvió, confirmando que ya la señal fue recibida. Y si la miramos acá, vamos a actualizar esta página. Vamos a ver, como tal, si ya llegó acá. 5757, tengo emergencia médica. Mandemos un fuego. Nos debería llegar un FA y voy a mandar un pánico, que es un PA. Mando una médica para que nos lleguen los 3 eventos pegaditos. Vamos a actualizar esta página y ya lo deberíamos de tener allá. Entonces, si se dieron cuenta que la velocidad de transmisión cuando es IP, o sea, va a ser full, total, vamos a tener transmisión, vamos a tener toda la transmisión o toda la velocidad. En menos de un segundo podemos tener una señal, no importa si está dentro o fuera del país, en tiempos récord. Menos de un segundo que transmita un evento son tiempos que nos van a facilitar la vida en caso de una condición de alarma. Aquí el tema es por lo que esto es un servidor web y tanta gente está consultándolo al mismo tiempo, se pone un poco lenta, pero entonces aquí ya volvió. Bien. Entonces mandamos un fuego, FA, mandamos un pánico, PA, y mandamos un médica, MA. Esas son las 3 señales que acabamos de mandar, lo cual nos confirma que nuestra central de monitoreo en Toronto, mi panel quedó bien configurado y está transmitiendo sin problemas. ¿Listos? Vamos a ver cómo se configura ahora por celular. Entonces vamos a poner mis 2 presentaciones. Listo. Ay, esto aquí. Entonces, vamos a ver cómo se programa vía celular. Entonces, igualito, como lo hicimos para Neo, lo hicimos para Pro, el comparativo de Neo y de Pro por celular. Entonces, igual, campo 300, 001, podemos colocarle 02 que es automático, o 05 y 06 para la dirección IP1 o la dirección IP2 de celular. Importante. Por celular, igual que por IP, también tenemos 2 receptores IP para poder transmitir, o reportar a 2 centrales de monitoreo. Aquí hay una de las cosas que siempre me dicen, hey William, lo que pasa es que yo no tengo un modem celular para recibir las señales. Hoy en día, ya a nivel de celular, no se recibe con modem celular, siempre se recibe a través de IP. Un direccionamiento IP público es más que suficiente. Campo 350, perdón, campo 310, número de cuenta, 350, el formato de comunicación, y 382, opción 5 para Neo, 383, opción 4 para Pro. Entonces, importante que tengamos esta diferenciación. Siempre va a ser 383 para los comunicadores Pro, 3 para IP, 4 para celular y 382 opción 5. ¿Listo? Entonces, ya con esto vamos a poder empezar a programar nuestro comunicador celular. Vamos a ver. Si tuviéramos un comunicador celular, entonces tendríamos que entrar. Campo 300. Voy a apagar esta alarma de fuego que fue la que generé. Vamos a programación. Campo 300. Igualito. Aquí yo puedo colocarle automático, que es la que yo siempre recomiendo. Campo 310. Los números de cuenta ya están programados. Campo 350 también ya está programado. Y campo 383, si fuera un Neo, un Pro, perdón, habilitaríamos la opción número 4. Como en este caso es un Neo, ya la 382, opción 5, ya está encendida. Siguiente, vamos a entrar al campo 851 y vamos a programar las secciones que necesitamos programar. Campo 201, vamos a programar 6 ceros, igualito, y el número de cuenta en 4 dígitos.
57, 57. Vamos a programar el campo 203 para la dirección IP. Vamos a poner la misma que tenemos en Toronto, 074, 216, 237, 014. El puerto en el 204. También revisamos, igualito que con IP, en neo es hexadecimal, en pro es decimal. En este caso, 0F5, que significa 3061, perfecto. Campo 205, aquí van a colocar el APN. Recuerde que en el APN, si ustedes tienen un teclado alfanumérico, lo van a poder hacer. Si ustedes tienen un teclado numérico, no lo van a poder hacer y les tocaría obligatoriamente por DLS. Entonces aquí ustedes van a colocar, no sé, Internet. Que Internet se escribe de esta manera, entonces ustedes ya empiezan a colocar las diferentes, el diferente nombre que les aparece como tal. Ahí colocamos Internet, etc. Aquí quería llegar porque muchas veces el APN tiene un punto y dentro de las teclas no existe el punto. ¿Cómo se hace para colocar el punto? Van a oprimir el asterisco. Ahí les va a aparecer la palabra con la flechita a la derecha, ASCII, asterisco, van a digitar 046, ya les muestra aquí el punto y le dan asterisco. Ya les aparece Internet. Entonces allá podrían colocar internet.movistar, .claro, .tigo, bueno, el proveedor de comunicaciones que ustedes utilizan, .com, .be, bueno, ya como sea la APN como tal, importante. ¿Y cómo hacen para guardarlo? Solo le dan la tecla numeral y ya quedó guardado. Campo 221, otra vez tienen que poner el APN, otra vez internet.concel.movistar, .tigo, bueno, lo que sea. Y ya. Campo 222, van a programar el user del APN si lo tienen. Y campo 223, el password del APN. Si no tienen user ni password, esto no tienen que colocar absolutamente nada. Lo dejan así librecito y ya les funciona. Recuerden en el comando más importante del comunicador, 999, revisan que quede 99, le dan 55 y listo, maestros. Ya configuraron su comunicador celular. Hago una pregunta aquí. Hey, William, ¿cuál configuración utilizo para IP y celular? Primero, el único campo que sería el 300, que ahí deberíamos de colocarlo, yo lo recomendaría en 02 para que sea automático el cambio, y debería utilizar la plantilla de celular, la plantilla del 200 y la plantilla del 101 para todo lo que es IP. O sea, deberíamos utilizar las dos plantillas en un comunicador dual o en un Pro si tenemos un comunicador celular. Listo, ya lo tenemos y ya mi panel está comunicando tanto por IP y ya está comunicando tanto por celular. De aquí, ¿qué nos queda pendiente revisar de la parte de comunicaciones? 992, este es un campo bien importante que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Vamos a entrar a programación. Yo le puse en DHCP, ¿recuerdan? Y en DHCP no sé qué IP tomó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entro al campo dentro del 851. Entro al campo 992 y aquí me muestra qué dirección tomó. 192, 168, 1, 52. Entonces, ya esa es la IP que yo necesito porque esa sí la voy a necesitar. ¿Para qué? Si yo quiero hacer conexión por DLS, necesito saber dónde encuentro ese campo. ¿Listo? Entonces, recuerden, muchachos, el campo más importante para un NEO, 382 opción 5 para habilitar la parte de comunicaciones. En un Pro, 383, 3 para IP, 4 para celular. El campo más importante de un NEO después de programar el comunicador, 999, 55. En un Pro, solo con que se salgan de programación, automáticamente lo reinician. Entonces, bien importante tener esto claridad para hacerlo. Todos los comunicadores pueden ser DHCP o pueden tener direccionamiento IP estático. Vamos a dudas, preguntas.